Nosotros estamos de vuelta en este programa especial desde la capilla del Colegio Betania con motivo de la canonización de la hermana Carmen Rendiles, de la madre Carmen Rendiles, ya a horas de ser santa, una de nuestras primeras dos santas, o de los primeros dos santos venezolanos. Conversamos y seguimos conversando con la madre María Gabriela Gómez, ella perteneciente a la congregación Sierva de Jesús. Hermana, hablamos de lo que ha sido la vida, hicimos un recorrido por lo que fue la vida de la madre Carmen Rendiles y quisiera que habláramos después de su muerte, lo que significaron estos milagros que la llevaron a ser santa, ¿no? A la canonización, los milagros que fueron estudiados, la historia de estos dos milagros, si nos puede comentar. El proceso de Madre Carmen fue alrededor de 30 años para lograr ya la canonización. El primer milagro se dio a la doctora Trinet. Ella es una médico cirujano quien recibió una fuerte descarga eléctrica en su brazo derecho, lo que deja sin ningún tipo de movilidad su brazo, ¿no? Entonces se vio muy perjudicado. Ella dice que como médico ella sabía lo que iba a pasar. Claro. Y que ella no iba a poder ejercer su carrera, pues, como lo venía haciendo. Sí, se habla que luego de una descarga, y bueno, lo dice la ciencia, lo dicen los médicos actuales incluso, que después de recibir una descarga eléctrica de esa magnitud, tenía que pasar por un procedimiento, pero que iba a ser imposible que ella pudiese seguir utilizando su brazo y muchísimo menos para trabajar, ¿no? y en la salud y seguir operando como cirujano. Sí, de hecho, el día que la van a realizar la intervención quirúrgica, se la van a realizar es para aliviarle el dolor, no era para otra cosa. Y ella dice, justamente ese día es que ocurre el milagro, ¿no? El día de la intervención, el propio día que estaba pautada esa operación. Exactamente, ella ni siquiera llegó a la operación, ella sintió que quería ir al colegio Belén y allá ocurre el milagro cuando del cuadro sale una luz que decía ella que le impregnaba toda la cabeza y el brazo. Recordemos un poco que en el Colegio Belén en Caracas es donde está los restos de Madre Carmen, ¿no? Y bueno, es allí donde en este caso la doctora quiso acudir, bueno, buscando, ¿no? La oración, y porque no estaba buscando el milagro, no se imaginaba lo que iba a pasar. Exactamente, sí. Ella va al Colegio Belén porque sabía de que, o sea, ella sintió en su interior que tenía que ir, o sea, ella no sabía por qué. Claro. Entonces cuando llega la recibe la hermana Margarita, ella la lleva ante la hermana San Luis, que es la hermana consanguínea de Madre Carmen, y ella la lleva a este cuarto en donde está una fotografía de Madre Carmen. Allí es donde ocurre el milagro y ella dice que ella queda inconsciente y cuando despierta el brazo como si no hubiese pasado absolutamente nada. Que no nada. Sentía dolor. No, y tenía movilidad en el brazo. Ella comenzó a mover, empezó a darse cuenta que estaba sana. Y allí, bueno, imaginamos que va al médico y le dicen que no necesita, o sea, no había nada, como que si no había ocurrido nada, ¿no? Ella misma decide no ir. Ella ese día no llegó nunca al médico. Además, ella dice, cayó un palo de agua en Caracas, y entonces creyeron que yo no había llegado por el palo de agua. No, yo como médico sé lo que está pasando. Tengo movilidad en el brazo, estoy sana. Ella después va, obviamente, porque se requiere todos los exámenes médicos para la verificación del milagro. Exacto. Y efectivamente, la doctora Trinet sigue ejerciendo su carrera, no pasó como si no hubiese pasado nada en ella. Ese es el milagro que comienza, o el caso que comienza a revisar la iglesia y que luego de un procedimiento llega al Vaticano, ¿no? Llega al Papa. Sí, pero ese es el milagro que lleva a Madre Carmen a ser beata. Exacto. Después de la beatificación, entonces la iglesia pide que se realice un segundo milagro, que es el milagro de la canonización. Y para ese momento, cuando la iglesia, recordando que habían pasado ya un tiempo luego de lo de la doctora, no había aparecido ningún caso, sino cuando la iglesia pide el segundo, es que se da el de la niña, que ya nos va a comentar. Pueden llegar milagros. La cosa es que como los procesos son bastante rigurosos, eso implica que no puede faltar ni siquiera un examen médico. Si llegase a faltar uno, eso retrocede el proceso. Okay. O sea que pudieron haber ocurrido, pero no hay ninguno demostrable. Exactamente, sí. De hecho, antes de la doctora Trinet había un milagro, pero entonces es por tanta rigurosidad que hace que entonces el que logra cumplir todos los requisitos claro. es el que, vamos a decir, se envía, ¿no? Sí, exacto. Se estudia, se analiza y ¿cuál es el milagro? Entonces, coméntenos del milagro que la lleva a ser santa, que la canoniza.
Bueno, este es extraordinario, ¿no? Yo cada vez que cuando lo escuché me sorprendí muchísimo. Le ocurre a una joven, su nombre es Fabiola de Abreu. Fabiola fue diagnosticada con una hidrocefalia triventricular idiopática, en donde ella tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en donde le colocaron una válvula en su cerebro. Fabiola vivió 1 año y medio de manera normal después de esta operación. Sin embargo, al 1 año y medio comienza otra vez Fabiola a decaer. Entonces comienzan a llevarla al médico y esto hace que Fabiola se vea sometida a aproximadamente 7 u 8 operaciones. O sea, te digo que en marzo le realizaron una, entonces ya en mayo tuvieron que realizarle 2. O sea, era muchísimo. Hasta que le logran diagnosticar una meningoencefalitis bacteriana. Es decir, ella tenía una infección severa en el sistema nervioso central. Lo que deja a Fabiola en estado vegetal. Y Fabiola está en estado vegetal justamente el 16 de junio del 2018, día en donde se celebra la beatificación en el Estado Universitario de Caracas. Ajá. Ese día, su mamá dice que ella tiene a Fabiola en su casa porque Fabiola ya no podía estar como tal en el hospital por el tema de que podía adquirir más infección de la que ya tenía. Claro. Entonces, por orden médica, ella es enviada a su casa. Su mamá estaba continuamente encima de Fabiola, a ver si reaccionaba, qué pasaba con Fabiola. Entonces, ella dice que ese día, no sabe por qué, pero ella sintió la necesidad que tenía que encender el televisor. Ella enciende el televisor y están pasando en vivo la beatificación de Madre Carmen. Cuando ella comienza a escuchar todo, ella siente que debe pedir a Madre Carmen por la sanación de Fabiola. Al día siguiente, simultáneamente, sin ponerse de acuerdo, llegan 2 de sus hermanas y le entregan una estampita de la que dieron en la beatificación. Entonces le decían, Gisela, aquí está porque me la dieron para Fabiola. Gisela, pero una se puso de acuerdo con la otra. No, o sea, cada quien llegó. Entonces ella decía, hay tal signo visible que yo tenía que pedirle a Madre Carmen. Entonces comenzó la familia a orar y a pedir a Madre Carmen su intercesión por la sanación de Fabiola. La familia logra ponerse en contacto con el padre Franklin Manrique en Caracas. El padre es bastante allegado a la congregación, conoce a las hermanas del Colegio Belén. Entonces él pide realizar una Eucaristía por Fabiola, por la sanación, pidiendo por ella. Entonces, efectivamente van al Colegio Belén, llevan a Fabiola en silla de ruedas y él celebra la Eucaristía. Él dice que como pudo, con una cucharita le dio a comulgar a Fabiola. Después él pide que traigan la reliquia de Madre Carmen, como pudo se la metió entre sus manitas. Y además de eso, en el Colegio Belén sigue estando el cuadro del primer milagro. Entonces él se recuerda ese cuadro y él pide que traigan el cuadro. Le imponen el cuadro a Fabiola. Y él dice que ese día, lo miro yo como un impulso del Espíritu Santo, él le dice a la señora Gisela, que es la mamá de Fabiola, mira, Dios te va a hacer un milagro. Y el día que te lo haga, tú solo le vas a decir, gracias Señor, gracias. Ellos se devuelven a su casa. Dicen que semanas, días después, Fabiola tiene un episodio bastante fuerte en donde su familia toda se reunió y lloraron esa noche porque sentían que Fabiola iba a morir. Y resulta que al día siguiente, Fabiola despierta. Fabiola despierta después de haber estado 4 meses y medio aproximadamente en estado vegetal. El pronóstico que dan de Fabiola es que si ella llegara a despertar podía no hablar o quedar en silla de ruedas, o sea, todo un problema neurológico, claro. Exactamente. Sin embargo, Fabiola ese día despertó. Fabiola saludó a su mamá, hola mami, como si ella se hubiese dormido ayer. Despertó como si nada, hermano. Tal cual. Fabiola agarró su teléfono celular, llama a una de sus tías, su tía dice, yo estaba con mi esposo y pendiente de sus hijos, y le dice al esposo, atiende el teléfono. Y ella dice, yo solo vi cómo él se puso a llorar. Claro, yo vengo de un episodio bastante fuerte de Fabiola. Claro. Lo que piensa es lo peor. Claro. Ella agarra el teléfono porque él no le logra decir qué está pasando. Ella toma el teléfono, escucha la voz de Fabiola, pero su reacción, que es la misma que tienen todos cuando Fabiola se comunica con ellos, es decirle quién eres. Y dice, soy Fabi, tía. Estaba como si nada, hermano. Como si nada. Y allí, por supuesto, bueno, no hay otra cosa que pensar más que un milagro de la madre Fabiola, Carmen. ese día caminó. Fabiola ese día comió. Sí, algo totalmente ilógico para la ciencia. No había no hay ninguna, no se puede entendimiento en este caso. Y este es el caso entonces, el segundo caso, el que la hace
El que la lleva a los santa la altares. lleva a la canonización. Canonización que, bueno, estamos celebrando todos. Ya por tiempo nosotros debemos despedir, hermana, pero quiero agradecerles en nombre, bueno, de la emisora, del grupo Éxitos en Valencia, pero además de todos nuestros oyentes, el permitirnos haber estado hoy en este programa especial. Nosotros vamos a seguir conversando, vamos a seguir llevándoles a ustedes detalles desde acá, desde la capilla del Colegio Betania, y muchas gracias, hermana, por este momento que también, bueno, nos llena de mucha emoción y de mucha fe. Muchísimas gracias a ustedes por venir aquí, a este lugar fundado por Madre Carmen, y también ayudarnos a la evangelización. Y recordemos que es la capilla del Colegio Betania. En la próxima entrada les vamos a comentar un poco más de la capilla, de lo que fue también la presencia en algún momento de la Madre Carmen Rendiles acá en Valencia y en la capilla del Colegio Betania. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y ya estamos de vuelta a través de la señal de Éxitos 99.1, hoy en un programa especial cargado de emociones, cargado de fe, en este camino hacia la canonización de los dos primeros santos venezolanos, y estamos transmitiendo desde la capilla del Colegio Betania, lugar en Valencia donde se encuentra la reliquia de la Madre Carmen Rendiles. Justamente a esta hora conversamos con el padre José Tomás Martínez, él es capellán del Colegio Betania. Padre, gracias por recibirnos, por atendernos y compartir con nosotros un poco lo que significa este momento. Estamos a horas de la beatificación, de la canonización de los dos primeros santos venezolanos, y en el caso de la Madre Carmen Rendiles, lo que puede significar, usted como capellán del Colegio Betania, lo que significa para este espacio, para la capilla, para el colegio, pero también para la ciudad de Valencia, este momento histórico para la iglesia venezolana. Buenos días, un placer de que estén aquí, principalmente, esta es su casa. Gracias. Y de verdad que esto representa un hito histórico, y saber que en este colegio reposan las reliquias de Madre Carmen es importante, porque nos recuerdan que ella estuvo en este lugar. Y al estar en este lugar es ver las grandes cosas que logró. Y por eso cuando vemos la reliquia, eso nos inspira también a buscar santidad en nuestra vida, que es algo que se necesita en la sociedad. Por eso aquí en Valencia es un privilegio tener estas reliquias, porque nos hacen ver que también tenemos que buscar esas virtudes que nos enseñaba Madre Carmen. Y es importante ver también esto de que es una santa y es una mujer, que es importantísimo, y es la primera santa y es mujer, que era una mujer con mucha determinación. Yo creo que también es una imagen especial para las mujeres hoy en día, que ella logró tantas cosas que, aunque dicen lo de la limitación, lo del brazo, sí, pero para ella eso no fue una limitación, aunque ella vivió sus momentos difíciles porque fue rechazada en otra congregación, pero eso de verdad que no fue un impedimento. Es donde te digo lo de las virtudes, que son importantes ver todas las cosas que logró Madre Carmen, aunque uno dice lo de la limitación, pero eso no fue ninguna limitación. En este caso no fue limitante, y bueno, y aparte le da más valor, ¿no?, a todo su trabajo. Recordemos un poco esos valores de los que habla, que podemos ver como ejemplo de la Madre Carmen Rendiles. Ok, sí. Yo veo la fortaleza como algo, como su arma o su don que le dio el Señor para emprender grandes cosas. Primero, esta fundación de las Siervas de Jesús, eso es importante porque las hermanas nos enseñan a acercarnos más a la Eucaristía, que Jesús, para los católicos, Jesús Eucaristía, tiene que ser culmen, importante en nuestra fe. Y que es parte de ese mensaje y ese saludo, ¿no?, de las Siervas de Jesús. Ah, claro, ese de Viva Jesús Hostia, que nos invita a acercarnos a Jesús, que eso es lo bonito de los santos. Los santos no se muestran ellos como vengan a mí, no, sino que vayan a donde está Jesús. Y Madre Carmen enseña en su fortaleza a acercarnos a Jesús y a pedirle a Él, a decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Como te decía, fortaleza. Y en esto también de la fundación de los colegios, que también no fue algo fácil. Desde los inicios, la situación que se vivía en el país en ese momento, y ella logró grandes cosas.
Que Por eso- pensemos nosotros y recordemos que estamos en el Colegio Betania, en la capilla del Colegio Betania, es el segundo de la congregación. O sea, primero el Colegio Belén en Caracas y luego se funda el Colegio Betania acá en Valencia, bueno, por parte de la congregación que en ese momento estaba dirigida por la Madre Carmen. En el momento del Colegio Betania, o cuando se funda el Colegio Betania en Valencia, todavía era la congregación hermanas de... del Santísimo, Sierva de Jesús del Santísimo. Sierva de Jesús, Era la sí. otra congregación, la de Francia. Después es cuando ella funda Sierva de Jesús, pero ya el Colegio Betania en Valencia existía. Sí, sí. Y ver eso que se empieza desde la nada. Ver que se empieza desde la nada y que ella estuvo enfrente allí y caminando por aquí. Por eso la importancia que tú me decías de estar en esta capilla y sí se siente la espiritualidad que nos invita a ir a Jesús. Bueno, te decía entonces la fortaleza. Vemos también virtudes como ese amor, la caridad, porque estas cosas que Jesús nos invita a hacer se hacen es por amor. No es por amor propio, por supuesto, uno tiene que sentir amor propio, pero amor hacia los demás, de que esto está hecho para un determinado grupo de personas, bien sea la catequesis, lo que hacía Madre Carmen ayudando a las personas necesitadas, a los enfermos, que no simplemente su labor se queda en la educación, sino que era una labor amplia, que a veces pensamos, no, Madre Carmen, los colegios, la educación, sino que es amplio lo que hacía, desde la educación, la catequesis, la caridad, tantas cosas que logró Madre Carmen. Yo creo que esa determinación que tenía Madre Carmen para hacer las cosas es importante también para el día de hoy, nosotros tomarlas para nuestra vida. Fortaleza, ejemplo de determinación y bueno, y de fe, ¿no? De ese amor a Dios. Y quisiera, Padre, ya, bueno, para terminar, para despedir este segmento con usted, ese mensaje para los valencianos, el saber que tenemos y que contamos con esta capilla que está aquí cerca, que estarán las reliquias de la hora santa venezolana. Sí, estas reliquias ya tienen un tiempo aquí y a veces desconocemos que están aquí. Es acercarnos con devoción y, como ya hablábamos, ver en Madre Carmen esa santidad y que nosotros podemos ser santos, porque Madre Carmen nos enseña a ser santos de la santidad, de la sencillez. La santidad está en la sencillez, desde la vida diaria, de lo que podemos hacer y aportar para la sociedad, tanto que necesitamos una sociedad que de gente caritativa, gente que se esfuerce, gente que luche, y cuando vemos ese ejemplo de Madre Carmen, unida a Dios, podemos lograr grandes cosas. Bueno, parte entonces del mensaje y de todo lo que se está viviendo en este proceso ya a horas de lo que será la canonización de la Madre Carmen Rendiles, de la canonización de José Gregorio Hernández. Muchísimas gracias, Padre. Conversábamos con el capellán del Colegio Betania, José Tomás Martínez. Bueno, a la orden también acá en el colegio, Padre. Claro que sí. Para todos los que nos estén escuchando, quieran acercarse, quieran pasar, saben que, bueno, este fin de semana, que por cierto, el domingo hay una misa, ¿no? Después del acto de canonización está la misa especial con motivo de... A las 9 de la mañana vamos a tener aquí la misa y también en las parroquias se va a celebrar con gran alegría, pero aquí en la capilla, que tiene algo especial, que por supuesto son las reliquias, a las 9 de la mañana van a estar las puertas abiertas. Saben entonces ya que el domingo pueden también vivir luego de la transmisión especial a través de el circuito Éxitos y de Éxitos Valencia, pueden venir a esta misa especial por la canonización de la Madre Carmen Rendiles. Seguimos nosotros hablando de todo lo que surge, de lo que aparece y de este momento de fe que significa para todos los venezolanos. Continuamos en programa especial desde la capilla del Colegio Betania en Valencia. Ya volvemos. Y a esta hora estamos de regreso ya a través de la señal de Circuito Éxitos en Valencia, programa especial hoy sobre la canonización de la Madre Carmen Rendiles, ya a pocas horas de este momento histórico. Nosotros continuamos desde la capilla del Colegio Betania y en este momento vamos a hablar con Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de la ciudad de Valencia, porque queremos conocer, Monseñor, bueno, primero agradecerle su presencia hoy, el asistir con nosotros y estar en el programa, pero para hablar un poco de la visión de la Iglesia, de lo que significa para la Iglesia Católica Venezolana estos dos primeros santos y en el caso, obviamente, de la Madre Carmen Rendiles. Bueno, este es un hecho de gran significación para la Iglesia en Venezuela,
Algunos dicen que es el hecho más importante que vive la Iglesia pues en los últimos tiempos. Ciertamente la canonización de unos venezolanos pues es una acción que se proyecta sobre el conjunto de la vida nacional, no solo en su ejemplo, sino lo que ello significa para nuestra nación. En el reciente documento que los obispos publicamos, decía que era una ocasión propicia para pensar en el presente y en el futuro de Venezuela. Pensar en el presente y en el futuro a nivel personal, porque los santos son para nosotros siempre un ejemplo y un llamado a nosotros a vivir como ellos vivieron, un llamado pues a la sociedad, porque los valores que ellos proyectaron van más allá pues de su vida personal, se hacen presente en la vida comunitaria, en la vida social, y también pues tienen algo que decirnos a todos. Y le quería preguntar justamente, hablando de nuestros dos primeros santos, en el caso del doctor José Gregorio Hernández, un hombre de ciencia, en el caso de la hermana Madre Carmen Rendiles, una mujer de fe, de la vida religiosa, ¿cuáles serían esas características? ¿Cómo observan ustedes y cuáles son esos valores que podemos ver y podemos seguir, podemos imitar de estos dos primeros santos? Bueno, lo primero es la primacía de Dios. A veces cuando pensamos en la proyección de las cosas, vemos la influencia en la vida intelectual o en las obras de caridad que pudieron hacer. Son santos porque vivieron para Dios y para ellos lo más importante fue Dios. Y es también pues un mensaje para hoy, porque a veces dejamos a Dios a un lado, solo nos acordamos de Él cuando estamos en dificultades. Y la vida del hombre adquiere su pleno significado en Dios, tiene su origen en Dios y su plena realización en Dios. Entonces creo que ese mensaje es un mensaje claro, o sea, los destinos de nuestras familias, los destinos de nuestra sociedad venezolana, los destinos del mundo, pues no pueden apartarse de los caminos de Dios. Nos recuerdan, o sea, son santos, esa es su primera realidad. Luego, pues, hombres de su tiempo, hombres y mujeres de su tiempo, que supieron responder cada uno desde su vocación propia, con coherencia, con responsabilidad, yendo más allá de las dificultades, a las circunstancias que les tocó vivir en dos estilos de vida, podríamos decir, distintos en su modo de realización, pero complementarios, porque en la Iglesia el laicado, el ministerio ordenado, la vida consagrada forman una realidad única, es el modo como la Iglesia se expresa. Entonces, bueno, el que sean dos santos con modos de vivir distintos también sirven pues de ejemplo para una multitud de personas, no solo para la vida consagrada en Venezuela, que ha hecho desde el principio de nuestra historia un aporte muy significativo en el campo de la educación, de la caridad, de la promoción humana, de la defensa del derecho de las personas, del ámbito también de hacer presente los valores del reino de Dios en medio de nosotros, es el ejemplo de Madre Carmen, sino también pues al conjunto de los venezolanos que les toca vivir la vida familiar, la vida de trabajo, la vida social, con coherencia, responsabilidad, como lo hizo el doctor José Gregorio Hernández. Monseñor, para los venezolanos, para el pueblo de Venezuela, desde hace muchos años, y sobre todo hablando en el caso del doctor José Gregorio Hernández, se esperaba este momento. Era como una petición de muchos años por parte del pueblo. De hecho, lo llegaron a ser santo antes, ¿no? Del momento. Para la iglesia también esperaba, para la iglesia también, la iglesia venezolana también ha sido un tiempo grande la espera de estos dos primeros santos. Sí, en el ámbito de los tiempos hay que pensar que son condiciones distintas las del doctor José Gregorio Hernández que las de Madre Carmen. Las condiciones que estaban establecidas para las causas de beatificación y canonización cuando se abrió el proceso de José Gregorio Hernández implicaban una espera mayor de tiempo. Y por lo tanto, pues solo comenzar la causa fue más tiempo de que el que le correspondió esperar a Madre Carmen. Desde siempre
porque la fama de santidad del doctor José Gregorio Hernández pues, fue muy difundida desde su misma vida, en su muerte. Se esperaba pues con gozo esta canonización. Creo que el proceso fue un aprendizaje. Fue el primero que empezó a transitar este camino. Hubo que aprender reglas, normas, procedimientos propios de estas causas que no teníamos experiencia de ello. Claro. A diferencia a lo mejor lo que sucede en otras latitudes, pues que hay experiencias de canonización, entre nosotros no existía, y por eso muchas veces el proceso a lo mejor fue más lento de lo que algunos podían suponer. Luego, pues tú lo has destacado, el hecho de que desde el principio se canonizó al doctor José Gregorio Hernández llevó a que no se tomaran en cuenta pues algunos de los requisitos que ese procedimiento llevaba consigo. Se hablaba frecuentemente de favores, se comunicaban esos favores, pero luego no se lograba pues, recopilar la información científica necesaria para aprobar un milagro que pudiera pues, llevar a la causa de beatificación, pues como fue en el caso primero. Y eso pues de alguna manera significó un poco de retraso en el tiempo, aunque el doctor José Gregorio Hernández tenía pues lo que es el punto inicial pues de todo proceso, pues que es una fama de santidad extendida. En el caso de Madre Carmen ya el aprendizaje había sido mayor. Previamente se habían beatificado otras dos religiosas, un poco la experiencia acumulada, también el apoyo de los medios de comunicación social que permitió extender el conocimiento de este requerimiento y las cosas que fueran necesarias, pues facilitó la tarea de llevar todas las fases de este proceso. Quiero preguntarle, Monseñor, nosotros estamos conversando desde la capilla del Colegio Betania con el arzobispo de Valencia, González de Zárate. Monseñor, quería preguntarle, para nosotros, los que estamos en este momento viviendo la canonización, el evento, el acto, conociendo la vida y obra de estos dos primeros santos, es un privilegio. Para ustedes desde la Iglesia, usted como arzobispo de la ciudad de Valencia, como miembro de la Iglesia Católica, ¿cómo lo reciben, cómo lo perciben? Estar en el momento de la historia de la Iglesia Católica en el que se nombran y se canonizan los dos primeros santos. Bueno, como tú bien dijiste, es algo esperado. Y como esperado, pues se recibe con gratitud, con reconocimiento a Dios que ha hecho posible que las obras de muchas personas a lo largo del tiempo, porque es un proceso largo, pues haya llegado a feliz éxito. Pensamos también pues que en este año de la esperanza que vive toda la Iglesia, la canonización de los primeros venezolanos es un signo de esperanza, es un signo de reconocimiento de valores, cualidades, virtudes que tiene el pueblo venezolano. O sea, el decir que hay santos venezolanos, es decir, que los venezolanos también podemos vivir en santidad. O sea, José Gregorio Hernández y Madre Carmen no son una excepción en lo que es la vivencia cristiana del pueblo venezolano, sino más bien son el fruto maduro de una experiencia familiar, comunitaria, eclesial. Ellos vivieron en un momento en que luego de grandes persecuciones, limitaciones que vivió la Iglesia durante el siglo XIX, pues floreció un nuevo espíritu, se fortaleció la acción evangelizadora. Entonces son el fruto maduro, hay otros muchos frutos, pero el fruto maduro, el primero que se reconoce la Iglesia en ese ámbito, así como ya reconoció también las virtudes pues de Madre María, Madre Candelaria y de otros venezolanos que están en proceso de canonización, de beatificación y canonización, se reconoce pues que hay signos de santidad
en nuestra realidad nacional. ¿Hay algún cambio para la iglesia venezolana a partir de este momento, a partir de este domingo 19, cuando ya Venezuela cuenta con sus 2 primeros santos? ¿Cree que debe haber algún cambio? Y le pregunto desde la iglesia y le pregunto también desde la comunidad cristiana. ¿Debemos tener algún cambio? ¿Se va a presentar algún cambio a partir de ahora? Bueno, hay cambios concretos que se dan en la vida litúrgica de la iglesia y de la devoción. Ya como beatos, pues participaban del culto público con toda seguridad, pues ahora su culto se extenderá. Serán más las parroquias, las iglesias, las capillas que se dedicarán a los nuevos santos, o sea, y con ello pues se promoverá la devoción. Cambiará en cuanto pues que la referencia constante a ellos pues ayudará a la reflexión también de lo que la acción de la iglesia hoy debe ser. La cercanía a los pobres, la entrega de la vida, la generosidad, que son pues ideales siempre presentes y que estos santos nos ayudan a realizar. Bueno, también en el deseo, en el anhelo, es que la santidad de estos venezolanos nos ayude a reflexionar. Como decía antes, esto no es automático, evidentemente requiere toda los actos que se organizan en torno a la canonización, este momento movimiento que estamos viviendo, estos sentimientos pues que se viven en este momento nos deben ayudar a pensar pues que hay cosas que podemos hacer mejor, hay cosas que podemos transformar, hay cosas que hoy no están bien y que podrían estar mejor. Decíamos también los obispos pues que no es solo un momento de celebraciones religiosas, porque a veces únicamente se señala la acción de la iglesia como celebraciones religiosas. De hecho pues se multiplicarán en estos días Eucaristías, vigilias de oración para honrar a estos santos. Tampoco es cuestión simplemente de manifestaciones artísticas, bueno, imágenes de todo tipo, con diversos cánones, ¿no? Unas ingenuas, unas más bien de ámbito popular, unas más elaboradas, canciones en todos los ritmos venezolanos. Todo eso es importante. Pero decíamos que lo más importante pues es que en Venezuela se promueva, se respete, se defienda la dignidad de la persona como lo hicieron estos santos, que también construyamos una sociedad justa, fraterna, solidaria, en libertad como quisieron estos santos, porque esa es la expresión de la santidad, que el reino de Dios llega a las personas. O sea, hay un canto que dice: tú reinarás en nuestra patria, en nuestro suelo. O sea, el reino de Dios se hace presente en la medida que los valores del reino están en medio de nosotros. Y es el ejemplo entonces con el que nos debemos quedar todos como venezolanos. Nosotros con estas palabras de Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de la ciudad de Valencia, despedimos el programa especial del día de hoy, bueno, ya a horas de lo que será la canonización de los 2 primeros santos venezolanos. Nos despedimos, todo el equipo que trabajó para ustedes en este programa especial desde la capilla del Colegio Betania, a quienes también le agradecemos todas las atenciones y el permitirnos haber estado acá. Sean ustedes parte de la programación de Éxitos en este camino de fe hacia la canonización, y recuerden, por supuesto, el programa especial, la transmisión especial de este domingo a través de la señal de Éxitos 99.1.